saludo para todos de comprensión de los tiempos actuales. Hoy tenemos el privilegio de tener al pastor Raúl Irigoyen. Él es una bendición para el cuerpo de Cristo y el tema que vamos a estar viendo es un tema de suma importancia para líderes y pastores y administradores en las iglesias. Él nos va a traer realmente mucha claridad y mucha sabiduría que vamos a estar necesitando. Entonces, le damos la bienvenida al pastor Raúl. Buenas, Dios les bendiga a todos ustedes. Es un privilegio para mí, ciertamente, tener un tiempo con ustedes en tres partes sobre el tema de la mayordomía. Vamos a verlo desde el enfoque de la iglesia local. El tema de las finanzas es lo que queremos enfocarnos. Primeramente, las dos sesiones iniciales y la última sesión vamos a hablar un poco sobre el manejo del tiempo, la mayordomía del tiempo, pero también enfocada desde la iglesia local. Estos son temas que se dan mucho a nivel personal, pero en este caso queremos enfocarla específicamente a cómo se hace dentro de la estructura, dentro del esquema, la visión, propósito, objetivo de la iglesia local. El tema de las finanzas y su administración en la iglesia local suele ser un poco o muy poco abordado en nuestros países, esa es la verdad. Y eso incluye a nuestra denominación. Obviamente varía de país en país, en algunos se enfrenta mejor que en otros, pero lo cierto es que a nivel global nuestra denominación está más o menos pareja con las demás. El liderazgo se enfoca generando su atención en la mayordomía financiera personal del creyente y cómo esta mayordomía debe honrar al Señor. Pero la verdad es que la iglesia debe no solo enseñar, sino también modelar con su ejemplo el manejo de sus finanzas. Debemos ser un verdadero faro de luz en cuanto a integridad, el manejo visible de todo lo que hacemos para que la gente sepa que este es un modelo para sus vidas personales también. De hecho, cuando el Señor nos coloca en una posición de liderazgo en su iglesia, nos toca saber administrar sus fondos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, según sean regulados por los estatutos de la organización. Sin embargo, aquí viene la parte. Si el amor al dinero se vuelve el motivador clave de nuestra vida, el enemigo va a ayudarnos a hallar formas para reinterpretar los reglamentos y aún la ley del país, a fin de usar esos fondos de acuerdo a lo que querramos, ¿verdad? Y esto generalmente va a acabar siendo usado para beneficio personal o de causas que nosotros personalmente queremos abrazar. Como dije hace un instante, hay tres niveles que estamos viendo. La palabra de Dios, que es el nivel más importante. El segundo, que es intermedio, que tiene que ver con las regulaciones denominacionales. A veces incluimos ciertas pautas en los reglamentos internos, en los estatutos de la denominación. Pero también está el tercer nivel, que poco se le da importancia hasta el momento que hay alguien que va a parar a la corte, que son las leyes del país. Recordemos que las iglesias establecidas en países tienen que ceñirse a los códigos normativos que se dan para las instituciones eclesiásticas y sin fines de lucro. Así que hay que tener cuidado siempre con eso. Hay pastores que de repente han caído en problemas porque no desconocen y no se dan cuenta que al hacer algunas cosas están violando las leyes del país y eso es muy delicado. Así que mantengámonos al tanto de qué códigos rigen la vida de la iglesia en cuanto a su administración financiera. Ahora, siempre mantengamos en el corazón las palabras de Pablo a Timoteo en cuanto al amor al dinero. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Dice, el amor al dinero, alguna gente lo plantea como algo que está privativo únicamente para los empresarios. De hecho, aquello de que servir a Mamón o servir a Dios, equivocadamente estamos pensando que esto es un problema de los empresarios o de los políticos. Hermanos, es un problema humano y afecta absolutamente a todos. Y no más que hay que mirar alrededor y ver de repente, a veces como pastores, no sabemos interpretar la forma en que Dios nos bendice económicamente como iglesia y de repente comenzamos a contarnos entre los ricos y famosos. Y eso es peligroso, muy peligroso. Porque no estamos llamados a ser entre los ricos y famosos, sino entre los humildes y sencillos de esta tierra.
No importa cuánto Dios nos dé como iglesia, debemos de entender que nos los da para el objetivo de la misión. Así que vamos a entrar un poquito más en materia ahora y vamos a hablar de la naturaleza de los fondos de la iglesia. Es un tema que me apasiona, este en particular, porque, repito, no es que no se escuche este tema, sino que no se le da el procesamiento tal vez correcto. Recordemos que los fondos de la iglesia tienen una dualidad de naturaleza. Son realmente especiales. Y la razón de que son especiales es porque son dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, son fondos sagrados. Subraya la palabra sagrado porque fueron dados por el pueblo del Señor, al Señor. O sea, la gente no da ni el diezmo ni sus ofrendas especiales a la iglesia. Las da a Dios a través de la iglesia. Y eso es importante porque como pastores y líderes, nosotros enseñamos precisamente eso. No es lo mismo que yo dé a una organización que yo dé a Dios a través de la organización. Y la idea es que cuando la gente da para ayudar a implementar, a continuar la misión de Dios. ¿Ok? Missio Dei. ¿Ok? La gran comisión por medio de la iglesia. Esa es la razón por la que estamos dando dinero. Y eso no se nos puede olvidar jamás. ¿Eh? La gente no da para que el pastor tenga carro nuevo. Y no da para que el pastor tenga una nueva vivienda. Eso es algo colateral, es algo bueno, positivo, no es negativo, no es un pecado. Pero la razón por la que la iglesia está dando es para que la obra de Dios se lleve adelante. Si mantenemos eso en claro, no hay ningún problema. Así que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en usar los fondos estrictamente con este propósito y no caer en la trampita que el enemigo siempre está colocando por allí para, usarlos mal, manejar esos fondos mal y tratar de mentir al Espíritu Santo cuando lo hacemos. Porque cada vez que hacemos algo malo, la tendencia humana es escudarnos, es culpar a alguien, es justificar lo que hacemos, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira cuando quisieron mentir al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5 nos dice, dice Pedro a ellos, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Mentir a Dios diciendo que habías vendido la propiedad de una cantidad menor de lo que lo habían hecho. No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y esto es importante. Cuando tomamos decisiones como líderes, pastores, equipo pastoral en una iglesia sobre las finanzas de la iglesia, tenemos que ser totalmente íntegros y transparentes delante de Dios, porque son fondos de Él. Y a Dios no lo podemos engañar, ni engatusar, ni explicarle déjame explicarte, Dios, por qué lo hice. No, no hay que explicar nada. Dios ve el corazón. Y cuando nos alejamos de nuestra palabra empeñada como líderes de servirle a Él primeramente y usar los fondos para la obra de Dios, hermano, eso no tiene justificación alguna. Tenemos que arrepentirnos, volver atrás, confesar y darnos cuenta de que hemos pecado contra Dios. No solamente contra la iglesia, pero también contra Dios, porque los fondos son de Dios, no míos. A veces pensamos que porque la cuenta bancaria está a nombre de la iglesia local, como que es nuestro fondo, y no es nuestro fondo, es de Dios. Solo somos mayordomos, énfasis en la palabra mayordomo, y como tales, no solamente debemos salvaguardar los fondos que nos han sido encomendados, pero también establecer directrices y proveer formas que garanticen que esos fondos van a ser usados de manera consona con la misión y jamás de manera antojadiza según la iglesia o sus líderes. A veces hay proyectos que se dan en la iglesia que están cerca del corazón del pastor o de algún líder importante. Y no es que el proyecto sea malo, pero no es parte de la misión original. No es lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces tenemos que tener cuidado porque son fondos sagrados. Usted con sus fondos personales tiene mucha discreción. Y quiero decirle que todos los fondos nuestros también son de Dios, porque Dios nos permite dar el diezmo, tal vez alguna ofrenda, pero el resto que nos queda también tenemos que manejarlo de acuerdo con la voluntad de Dios, con sus propósitos. Pero tenemos más libertad para hacer esos fondos personales, familiares, como querramos. Pero con los fondos de Dios es muy, muy, muy exigente la palabra de Dios. Ahora, también la segunda naturaleza es importante porque son públicos y la mayor parte de los pastores y líderes no le dan la suficiente importancia a esta parte de que los fondos dados a la iglesia son públicos y lo son en el sentido en que siendo colocados en nuestras manos para administrarlos, somos responsables ante quienes dieron esos fondos. Somos responsables ante quienes dieron esos fondos para asegurarnos
que sean manejados con estricta adherencia a los propósitos para los cuales fueron dados en primer lugar. La única forma en que podemos asegurar que cada dador tenga esa certeza es instituir una cultura de rendición de cuentas donde se den informes regulares a los contribuyentes. Esa palabra a mí me encanta porque choca. Cuando hablamos de contribuyentes pensamos en el gobierno, en el Estado. Ellos sí, la Asamblea Nacional, el Congreso, el Ejecutivo, esos tienen que rendir informe de lo que están haciendo, ¿no? ¿En qué usan los fondos de los contribuyentes? Bueno, quiero decirles que también en la iglesia hay contribuyentes. Y esos contribuyentes tienen todo el derecho de saber en qué se están canalizando esos fondos para la obra del Señor. Así como el Estado supuestamente canaliza la obra para el beneficio de la comunidad más amplia, también nosotros tenemos una misión que adherirnos con nuestros manejos financieros. Esos contribuyentes son la membresía y otros donantes. Porque quiero decirle que cada vez más en la iglesia hay donantes que no son parte de la iglesia. Hay instituciones, hay empresas, hay empresarios que no son cristianos necesariamente, no son parte de esta congregación, pero que tienen una alineación, ven en la iglesia una forma de apoyar alguna causa que a ellos les interesa y aportan a la iglesia dineros específicos para esos proyectos particulares. Por ende, debemos establecer el ejemplo en el manejo de esos fondos y asegurarnos nosotros que se han establecido controles. Esta palabra a mucha gente le choca. Controles internos para adherirnos a esas normas que dijimos íbamos a seguir. Es importante. O sea, tiene que haber algún tipo de mecanismos que podamos establecer para asegurarnos que eso se dé. Por ejemplo, una de las cosas que me preocupa a veces es que si todo el poder de decisión del uso de los fondos recae en una persona, el riesgo de mal uso es enorme. En multitud de consejeros, dice la Biblia, hay sabiduría. Entonces hay que tener cuidado. A veces es más fácil que una sola persona tome las decisiones, es rápido todo aquello, pero también es más rápido meter la pata, equivocarnos y a veces hasta violar la ley. Qué terrible aquello, ¿no? Resulta recomendable que cuando haya dudas en cuanto a lo apropiado del uso de un fondo en particular, se consulte al equipo local, el equipo del consejo de la iglesia, los ancianos de la iglesia o las autoridades que Dios haya colocado por encima nuestro. Es decir, supervisores, pastores de área, en fin, la denominación nuestra tiene una riqueza de hombres y mujeres a nuestro alrededor que pueden apoyarnos al momento de pedir consulta, ¿verdad? Para que juntos podamos discernir lo que es correcto hacer con esos fondos. Hay gran valor en el consejo de muchos, ya que el enemigo podrá engañar a uno, pero será virtualmente imposible para él engañar a un grupo de líderes temerosos de Dios al mismo tiempo. Los planes fracasan por falta de consejo. Y como decíamos hace un instante, muchos consejeros traen éxito. Es importante eso. Sagrados, públicos. Están intrínsecamente ligadas ambas naturalezas. No se pueden separar. Yo tengo que rendirles cuenta a Dios por lo que estoy haciendo. Y créanme que es el juez más estricto, ¿eh? Pero también tengo que rendirle cuentas a los miembros de la congregación, aquellos que han aportado para la obra de Dios a través de la iglesia local. Ahora, el propósito de los fondos. Vamos a tocar un poquito esta parte porque es medular también. Cuando el pueblo de Dios, o sea, la congregación, entrega recursos financieros a la iglesia, entiende, si bien de manera tácita o sobreentendida, que los mismos han de ser usados en la misión de Dios y que nos toca honrar tal suposición que para ellos es muy razonable, para nosotros también, ¿eh? Cuando la iglesia ha desarrollado y publicado una declaración de visión, ya que la de la misión está más o menos amarrada por la Gran Comisión, ¿eh? Este documento que muchas iglesias tienen en la entrada de su iglesia, un gran marco bonito, una placa, en fin, aquello la tenemos ahí. Esperamos que ese documento, esa visión, haya sido consensuada con el liderazgo de la congregación y tal vez aprobado por la iglesia, yo no sé, pero la idea es que tienen una declaración de visión muy bonita. Somos esto, vamos a hacer esto, este es nuestro objetivo. Muy bonita frase que a veces llaman a la iglesia a moverse en una dirección particular. Pero esa declaración de visión también debe proveer guías adicionales y específicas sobre en qué podemos o debemos usar los fondos que el Señor nos hace llegar como iglesia. Esa declaración de visión inherentemente nos está diciendo en qué gastamos y en qué no gastamos. Gastamos en aquellos, invertimos en aquello que va a llevar al cumplimiento de esa visión de que Dios nos ha dado. Si Dios nos dio esa visión es para algo.
Entonces, obviamente, no siempre podemos seguir todos los pasos textualmente de la visión, pero la idea es que la dirección está dada. Esa orientación se da y eso nos debe decir en qué invertimos y en qué no invertimos. O sea que es un elemento adicional de control esa visión que Dios nos ha dado. Ahora, en esencia, la iglesia existe para glorificar a Dios, brillando y dando testimonio a la comunidad que le rodea y más allá. Fíjense bien, comunidad que le rodea, pero más allá. La gran comisión no solamente abarca a Judea y Samaria y Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra, y eso aplica a toda iglesia local. A veces pensamos, no, lo mío como iglesia local es la comunidad, el barrio, el vecindario en que yo estoy, la ciudad en que estoy. Pero lo de más allá de las fronteras, en otras provincias, otros departamentos, otros estados, eso le corresponde al movimiento. Es decir, otra vez le pasé la responsabilidad a otro. Nos parecemos más de lo que pensamos a Adán y Eva. ¿Eh? Es increíble. Estamos pasando siempre el bulto a alguien más. Pero lo cierto es que toda iglesia local está involucrada en esa gran comisión que es abarcadora. ¿Ok? Y siempre tiene que ver con el alcance del evangelio y hacer discípulos. Todo creyente involucrado en eso. Mateo 28, quiero leerlo porque es importantísimo recalcarlo una y otra vez. Usted va a ver este versículo, este pasaje leído 1000 veces porque es parte medular de la vida de la iglesia. Nunca nos olvidemos de él. Esta es la declaración de misión en última instancia de la iglesia. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿En qué nos movemos? En la autoridad de Dios, en la autoridad del Espíritu Santo, con un propósito único, específico, hacer discípulos, enseñando la palabra, ciertamente, formándolos para que ellos a su vez hagan discípulos también. Y tenemos la garantía no solamente de la autoridad de Jesús que fundó la iglesia, pero que su presencia está al lado nuestro para guiarnos. Y hermanos, quiero decirle que también está al lado nuestro para ayudarnos en la mayordomía de las finanzas que coadyuvan a ese movimiento en particular. La otra versión que me encanta es la que encontramos en Hechos 1:8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Otra vez Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahí está. ¿Cómo escapar como iglesia local de estas dos versiones de la Gran Comisión? No se puede. Yo no decido, bueno, lo mío va a ser, Señor, perdóname, pero yo soy un especialista. Yo me voy a enfocar en mi Jerusalén. Y la pregunta se hace el Señor, ¿y tú quién eres para decir qué hace tu iglesia cuando tu iglesia... Primero, no la compraste tú con tu sangre, la compré yo, dice el Señor. En segundo lugar, esa gente se agregó a la iglesia no porque tú hablabas bonito, sino porque yo las traje. El Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos y no ha cambiado la dinámica. Hay gente en tu iglesia a la que tú no le compartiste, pero llegaron, otros sembraron y tú has llegado a recibirlos a ellos ahora. ¡Qué tremendo! Porque es Dios el que está haciendo la obra, está agregando. Y tercero, los recursos que Él te da tienen que ver con esa misión que Él les ha dado a la congregación. Entonces, todo eso es importante. Y eso no solamente, repito, abarca tu Jerusalén, sino hasta donde el Señor te proyecte. Cuidado, mucho cuidado, mi hermano. Cuando usted ve a algunos jovencitos, algunos hermanos que Dios está hablándoles que quieren moverse hacia el área misionera o quieren plantar iglesias en otros países, en otros estados, y usted dice, no, aguanta, yo te necesito como líder de jóvenes. Cuidado, porque yo no soy el que controla los destinos de la gente. Es el Espíritu Santo quien les llamó, es Dios quien les salvó y es el Señor quien les va a guiar a ser parte de lo que Dios quiere para sus vidas. Y usted y yo somos simplemente moderadores, auxiliadores, entrenadores, capacitadores para ayudarlos a moverse en la dirección que Dios les guía a tomar. Si bien entendemos que toda la iglesia local tiene una responsabilidad ministerial de alcanzar a su comunidad inmediata, y eso es obvio, ¿eh? Su Jerusalén nunca está en juego, nunca está en duda. No se puede obviar el proyectar su ministerio de la Gran Comisión más allá de la misma, porque eso es el mandato de Jesús. Estos planteamientos eclesiológicos deben gobernar en mucho la manera como son utilizados e invertidos los recursos financieros que ingresan a las arcas de la congregación. Eso es en lo que debemos invertir el dinero y en qué no. Fíjese bien, son las dos partes.
en qué invertimos y en qué no invertimos. Todo está forma parte de esta visión eclesiológica de la iglesia. En eso consiste la mayordomía, en utilizar lo que sin ser nuestro nos ha sido dado por el Señor para cumplir con la misión que nos ha encomendado el Señor Jesucristo. Esa es la idea. Ahora vamos a entrar en un área que me parece a mí fascinante. Es una parte que yo diría, alguna gente la desestima como algo muy técnico, pero no lo es. Es profundamente espiritual, como vamos a ver a continuación. Y tiene que ver con los tipos de ingreso y sus restricciones de uso. Porque la iglesia, en términos generales, tiene dos tipos de fondos. Los fondos que llamamos de uso discrecional y los fondos que llamamos de uso restringido o designado. Son dos grandes bloques de fondos que la iglesia, no importa el tipo de ofrenda que reciba, cae en uno de esos dos bloques. Ahora, déjenme darle una especie de preámbulo a esta sección. Hace años atrás me tocó leer un estudio de George Barna, es un researcher, es un investigador en Estados Unidos, se enfoca en la iglesia norteamericana, por supuesto, pero estamos hablando de algo que pasó hace 10, 12, 15 años, no me acuerdo exactamente, y no recuerdo las cifras, excepto algunos parámetros en particular. Este ejemplo lo he usado en muchas ocasiones porque me impactó profundamente. Resultó que cuando Barna hizo el estudio, estaba analizando el porcentaje de diezmadores que había entre los miembros de la iglesia y usó como referencia el nivel de ingreso anual. En ese caso, hace 15 años, no sé, era $200,000 por año. Obviamente hoy en día sería tal vez una cifra más alta, pero por la inflación y todo aquello. Pero decía él que él analizó el porcentaje de miembros de la iglesia que diezmaban cuando ganaban $200,000 para abajo o $200,000 para arriba. Entonces, cuando investigó los que ganaban menos de $200,000, el porcentaje de diezmado era, no sé, no recuerdo la cifra, la verdad es que no, pero vamos a decir que fuera como un 45-50% de los miembros. Uno dirá, pero debía ser 100%. Bueno, nunca es 100%. De hecho, hace años atrás, cuando era pastor principal de mi iglesia, me acuerdo que en mi caso particular, y eso hablaremos posteriormente en la siguiente sesión, yo me distancié por completo de saber quién donaba y quién donaba a la iglesia. Yo era pastor bivocacional y era uno de los principales donantes a mi iglesia, eso se pasó. Pero yo me decidí desde el comienzo, yo no quiero saber quién diezma y quién no diezma. Y la razón es porque no quiero que ellos sientan o que yo sienta que les estoy orientando el mensaje a ellos. Que cuando hablo de diezmo, ofrenda o mayordomía, el martillo los dirijo a ellos porque yo sé que no están diezmando. No, no, no. Yo eso decidí dejarlo a un lado. Pero lo que yo sí preguntaba a la administración de la iglesia, fíjense bien lo que le preguntaba. Yo decía, administradora, dígame qué porcentaje de los miembros oficialmente constituidos en la iglesia diezman y cuántos no. Entonces ella cada 3 meses me decía, este es el porcentaje de los diezmadores. Yo no sabía quién era cada diezmador. Ahora, un diezmador puede dar tal vez $1 al mes, porque eso es lo que recibe. No era importante cuánto dieran en términos globales, sino el porcentaje que eran diezmadores. Y entonces en aquel tiempo me acuerdo que el porcentaje de nuestra congregación estaba en el orden del 65-70%. Y yo estaba un poquito triste, ¿no? Y oraba al Señor, Señor, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué hay de malo conmigo? Que hay 30% que no están diezmando. Y no fue sino hasta que conversé con muchos colegas míos que me di cuenta de que en vez de quejarme con Dios, debía estar contento. Fíjense ustedes cómo es la cosa, ¿no? Yo reclamándole a Dios y Dios me decía, no seas cabezón, hombre. Caramba, debe estar contento, orgulloso, porque la mayor parte de la iglesia, los porcentajes no llegan a eso. Bueno, otra vez, y no hablábamos mucho tampoco del dinero, pero lo cierto es que creo que el ejemplo que dábamos nosotros con ser los principales diezmadores era importante. Lo cierto es que, bueno, Barna descubrió que el porcentaje era bajísimo en los que ganaban más de $200,000. De hecho, creo que la cifra era como de orden del 15% nada más. Y eso fue chocante, por supuesto. Y dice que Barna decía que al principio esto le llenó de incertidumbre, ¿no? ¿Significaba eso que entre más dinero se gana, más tacaño se es con Dios? No, 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 realmente no. Barna fue más astuto que eso y investigó más allá con los que ganaban más de $200,000, que obviamente mayormente son empresarios, hombres de negocio, mujeres de negocio, que tienen una mentalidad diferente, ganan más dinero, por supuesto. Y descubrió
que la gente que ganaba más de $200,000 no diezmaba de la manera tradicional, sino que aportaban a la iglesia en múltiples formas. Y de hecho, Barna descubrió que un porcentaje interesante de esta gente daban a la iglesia más del 10% de sus ingresos. No más que no lo daban en la forma de diezmos, que son usos discrecionales para el liderazgo de la iglesia, sino que lo daban a través de proyectos específicos y daban más del 10%, porque ellos entendían como empresarios que querían hacer un impacto. O sea, Dios les tocaba el corazón y dice, quiero que colabores con esto. Entonces ellos financiaban, por ejemplo, un esfuerzo misionero, financiaban un comedor infantil, financiaban una iniciativa de educación en una comunidad pobre. Eso es lo que ellos hacían, y financiaban cosas específicas, pero al financiarlas decían, no me usen el dinero para nada más. Es decir, a mí Dios me habló, y me dijo que diera para esto, y para esto doy. Punto. ¿Se dan cuenta? Entonces Barna dice, estos esquemas están cambiando. Y claro que están cambiando. En mi tiempo, hermano, cuando yo era muchacho, nosotros dábamos el diezmo y se acabó. Dios se encarga. Y la obra de Dios va a seguir adelante. Y no hay que hacer muchas preguntas porque Dios es fiel y todo aquello. Pero la verdad es que el mundo ha cambiado. El mundo cambió radicalmente. Así que vamos a volver a trabajar un poquito más sobre los fondos de uso discrecional. Nuestras iglesias mayormente reciben diezmos de los creyentes como parte de sus ingresos. ¿Ok? De hecho, es importante aclarar que este es uno de los fondos que el liderazgo iglesia tiene derecho para decidir cómo se invierte. El diezmo es una cifra global, 10% de mis ingresos, yo los doy, y entonces básicamente el liderazgo de la iglesia, el consejo de la iglesia, no sé quién lo administra, básicamente decide, vamos a usar esto de esta manera y de esta otra manera. ¿Ok? También, aparte de los diezmos, tenemos los que llamamos las ofrendas sin ningún tipo de restricción. Por ejemplo, cuando usted pasa la canasta, el canasto en el culto del domingo y alguien simplemente echa $20 o 100,000 pesos colombianos, yo no sé. La idea es que ese dinero que echó la gente en la bandeja no está amarrado con nada. Entonces, básicamente, la iglesia lo recibe, lo pone en el fondo general y puede usarlo como sea necesario usarlo. Está bien, no hay problema, ¿no? Así que son las ofrendas de uso discrecional, ofrendas que no tienen ningún tipo de amarre. Son libres para que el liderazgo de la iglesia lo use como se sienta dirigido por Dios a usar. Esperamos que Dios esté involucrado, por supuesto, ¿no? Así que ofrendas, diezmos no designados son parte de eso. Pero cuando el donante tiene en mente y en el corazón un uso específico, las cosas cambian. Ahora, todavía sigue siendo cierto que los fondos de uso discrecional se sigan administrando para la obra de Dios. O sea, otra vez, esto no es para que el pastor decida que porque tenemos una abundancia de fondos discrecionales, ahora yo voy a pintar cada año las oficinas con nuevos colores, voy a cambiar las cortinas cada semana y voy a tenerme un escritorio de $50,000 porque está bonito y estaba en ganga. Costaba 80,000, pero lo compré en 50,000. No. Otra vez, los usos discrecionales están alineados de todas maneras con la misión de Dios. Pero hay libertad de movimiento. Y como vamos a ver más adelante, hay un montón de cosas que hay que pagar en una iglesia local. A veces son visibles y a veces no son visibles. Pero ahí está. Ahora, resulta saludable. Este es un consejo. Otra vez, para uso de los fondos discrecionales, las denominaciones y la iglesia local a veces pueden tener algunas normas, regulaciones o reglamentos internos para asegurarse que hay algo de control, ¿verdad? Pero resulta saludable si la denominación no cuenta con el reglamento interno en cuanto al uso de los fondos de ese tipo, que la iglesia local desarrolle uno propio y tenga sus propias normas. Yo creo que cada vez más las congregaciones toman más beligerancia en cuanto a esto. Las nuevas generaciones son muy inquisitivas, ¿verdad? Hacen preguntas hasta las que no debieran, pero lo hacen. Entonces hay que estar al tanto de eso y proveerles respuestas. Y una de las cosas que la gente va a preguntar cada vez más es cómo se usan los fondos de la iglesia. Especialmente los fondos discrecionales, porque ahí no hay ningún tipo de cortapisa. Hay que explicarles, lo estamos usando de esta manera para hacer la obra de Dios. Todos deben saber en qué se usan los fondos del Señor en la iglesia, porque son sagrados, pero nunca olvidemos que siguen siendo públicos. Ahora, los fondos restringidos o designados.
Bajo esta clasificación caen todas las ofrendas y donaciones que se entreguen a la iglesia con el propósito de colaborar con algún proyecto, evento o ministerio específico. El número y variedad de los fondos designados generalmente varía según el tamaño de la iglesia y la complejidad de las iniciativas emprendidas por la misma. Algunos ejemplos, son ejemplos nada más, de estos fondos designados son los siguientes. Primero, ofrendas misioneras, específicamente designadas para los programas misioneros de la congregación. Ya en el día de hoy muchas iglesias tienen programas propios de misiones y está bien, eso se aplaude, porque Dios está mostrando a los pastores y el liderazgo de la iglesia que tienen que involucrarse más activamente de las misiones en su país y más allá del país. Y aquí hablamos de misiones domésticas e internacionales también. Y cuando no hay programas de la iglesia local misioneros, entonces hay un programa generalmente de la denominación a los que debemos estar involucrados también nosotros y comprometernos con esos programas de la denominación. Repito, especialmente cuando no los hay a nivel local, pero aunque los hay a nivel local, también debemos y podemos apoyar los esfuerzos de la denominación. En segundo lugar, ofrendas pro construcción o para compras de terrenos o bienes inmuebles. Son ofrendas específicamente designadas para los proyectos que generalmente tienen que ver con las instalaciones de la iglesia local. Es decir, de repente hay que construir un nuevo edificio, hay que remodelarlo, hay que comprar un terreno nuevo porque ya no cabemos en el existente, hay que ampliar los parkings, los estacionamientos, cosas como esas son fondos que la gente da porque yo quiero contribuir para que tengamos un mejor espacio para predicar el evangelio, ¿verdad? Tercero, ofrendas en apoyo a ministerios o iniciativas específicas de la iglesia. Esto es interesante porque esto abre todo un paraguas, un arco iris de opciones. Tienen que ver, por ejemplo, ministerios como los de prisiones, ministerios a personas sin techo, o los homeless que decimos hoy en día, diversos proyectos de alcance a la comunidad, a veces de educación, a veces a mujeres que están luchando con el aborto, mujeres maltratadas, cosas como esas, son iniciativas sociales evangelísticas que la iglesia abraza, pero son muy especiales, tan especiales que de repente los fondos generales no los pueden cubrir. Entonces, la iglesia recurre a los miembros y dice, bueno, si usted tiene corazón para esto, si Dios demuestra, ¿por qué no colabora con esto? Y la gente puede ofrendar. Aquí van 1 millón de pesos colombianos para el trabajo esto acá, o 1 millón de pesos, no, como quiera. La gente puede donar específicamente hacia esos ministerios particulares. En nuestra iglesia local, por ejemplo, hay un ministerio que se llama de beneficencia, y ese ciertamente ahí está, es una cuarta opción. Esfuerzos de beneficencia a la comunidad de fe. Fíjense bien, esto no es a la comunidad general, es la comunidad de fe. Siempre hay hermanos que se quedan sin trabajo, que están atravesando el Niágara en bicicleta por periodos específicos de su vida y necesitan ayuda de la congregación y básicamente les ayudamos. Pero también pueden ser pastores y líderes de otras iglesias con las que entramos en contacto. Nunca permita que su iglesia se meta en un silo, en un cuadrito, en un cajoncito. Usted es parte de una comunidad más amplia de fe que la denominación en su iglesia local. Hay pastores, colegas que usted los conoce y de repente están pasando páramos. Y si usted puede hacer una ofrenda de amor en esa dirección, ¿por qué no? Pero otra vez, esos esfuerzos de beneficencia a la comunidad de fe, a veces la gente dona específicamente para eso. Si es poco dinero que se usa usar en esa área, entonces generalmente el fondo operativo de la iglesia, el fondo general lo puede cubrir, pero cuando ya tenemos un programa más organizado, inclusive se somete al consejo quiénes van a ser beneficiarios y todo aquello, entonces ya se le puede pedir a la congregación que done en esa dirección. Pero todos esos fondos tienen algo en común, que están separados para ese objetivo. Ahora, fíjense bien, Pablo, consciente de la necesidad de otros, estuvo no solo dispuesto a enseñar, sino a modelar su identificación con las necesidades de otros líderes. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 20. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Él mismo con sus manos trabajó para ayudar a otros líderes. Qué tremendo, ¿ah? Muy interesante. Así que es algo bíblico que podemos usar como ejemplo. Estos fondos no pueden ser utilizados para ningún otro uso que el designado por quien los donó. Hermanos, subrayemos esa parte. No pueden, ni deben, porque tal acción constituye una violación de la intención del donante.
Cuando una persona dona a una causa particular, entendemos que ha sido Dios quien la ha dirigido a hacerlo para llenar una necesidad particular. Sustraer de esos fondos para emplearlos en cualquier otro fin o proyecto sin el consentimiento expreso del donante y aún con él, constituye en esencia un acto de malversación de fondos que en algunos países también es un crimen. Ahora, fíjense bien, déjenme aplicar esto que acabo de decir. Dice, técnicamente, desde el punto de vista legal en nuestros países, si el donante que dio los fondos restringidos o fondos designados, yo le pregunto, dice, Tiburcio, mira, me quedé corto en esta área, ¿me permites usar 1,000 pesos de lo que me diste para misiones en esta área, para pagar luz? Técnicamente, si el donante que dio los 1,000 pesos te dice, está bien, entonces tú legalmente lo puedes hacer. Pero tienes que pedirle permiso al donante. Pero aquí viene la ley de Dios por encima de la ley humana. Cuando ese tipo dio, cuando Tiburcio dio los 1,000 pesos para misiones, los dio porque Dios le dijo que los diera. Nadie más puede meterse allí. O sea, Dios no cambia de opinión, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es muy serio con lo que llama a la gente a hacer. Dios no te dice, vaya a China y después dice, no, bueno, si está muy lejos China, quédate aquí en las Bahamas, porque es más fácil. No te dijo eso. Si Dios te llamó a ir allá, va a ver cómo te lleva allá y te va a suplir para allá. Pero no es privativo al creyente, al líder, decidir qué va a hacer con eso. No. Si Dios le puso en el corazón dar para una causa, usted tiene que respetar. Así que en realidad ese fondo es infranqueable, no se puede mover. Es solamente para esos fines. Aun cuando el donante, repito, acepte que usted lo haga, sigue siendo una violación. Me recuerda mucho el ejemplo de Jesús en cuanto al divorcio. Si cualquiera que le da carta de divorcio a su mujer por causa que no sea de infidelidad, adultera y la hace a ella adulterar con quien se junte ella posteriormente. Interesante, ¿eh? Con carta de divorcio o no carta de divorcio, no importa. Está haciéndola pecar porque no están realmente divorciados delante de Dios, a menos que haya una causa de peso como la infidelidad sexual. Qué interesante, ¿no? Asimismo, hay que serle fiel a lo que Dios puso en el corazón del donante originalmente. Pero fíjense bien, aunque no hubiesen consecuencias penales o administrativas para quienes tomen la decisión de hacer mal uso de esos fondos, tal acción, aparte de desagradar a Dios, porque lo hace, ten claro de que a Dios no le gusta eso. Me están haciendo triquiñuelas. Dice, no, pero es que en el gobierno no hacen a cara, entonces es el gobierno. La iglesia está llamada a ser ejemplo, luz a las naciones. Cuidado, estamos por encima del gobierno. No, que los empresarios hacen, otra vez, somos ejemplo para ellos. El mundo empresarial, el gobierno debiera poder mirar a la iglesia y nutrirse de ejemplos saludables de cómo manejar finanzas. A veces no es así, tristemente, pero debiera ser. Debiera ser. ¿No saben qué hace también esto? Cuando hacemos eso, deja en tela de duda la integridad y credibilidad del liderazgo de la iglesia. Y ese es un golpe mortal a la obra de Dios. Pero cuando la gente comienza a pensar, bueno, no importa para qué yo dé los fondos, ese grupito ahí, los secuaces del pastor, hacen lo que quieran con los dineros, entonces la gente no va a estar muy propensa a dar. Tal vez den lo mínimo, pero no van a dar más de eso porque quieren cumplir con Dios, pero ya no participan de corazón con la obra de Dios, que es lo que queremos todos. ¿Verdad? Ahora, tipos de egresos en las iglesias. Esta es la otra parte, ¿no? La parte de ingresos es una cosa, pero la parte de egresos también es otra. Vamos a comenzar hablando de los egresos relacionados directamente con la misión, que son diríamos, los más visibles, los que todo el mundo se enfoca y todo el mundo quisiera pensar que esto es lo único en que la iglesia invierte. Aquello que está relacionado directamente con la misión. Egresos con la expansión del reino o la gran comisión, que pueden incluir entre algunas cosas, otras cosas como estas. Primero, la plantación de iglesias, que puede incluir no solamente las nuevas iglesias hijas que la congregación nuestra plante, interesante, por medio de sus obreros que mandamos a plantar iglesias, sino también el apoyo que podamos brindar a esfuerzos
en conjunto con otras iglesias locales para plantarlas. Es decir, no todo tiene que ser liderado por mi iglesia local. A veces no tengo el líder, no tengo el obrero que va a plantar la iglesia, pero conozco otra iglesia hermana que está plantando una iglesia en tal lugar y yo me uno con ella, hago partnership, hago asociación con esa otra iglesia para plantar juntos una nueva obra. Nunca debemos olvidar que nuestra iglesia local fue plantada por alguien y nosotros nos toca ofrecerle a las nuevas generaciones otras oportunidades igual que nosotros las tuvimos. Tiene que haber más iglesias plantadas para que más gente pueda congregarse y el evangelio les llegue a ellos y a sus comunidades. Así que plantando iglesias es una inversión obviamente muy asociada con el desarrollo directo de la misión de la iglesia. Otro gasto, otra inversión muy importante es la capacitación de líderes para el evangelio. La capacitación de líderes es algo continuo. Nunca falta, nunca falla. Ahora, el problema es que los líderes se envejecen, los pastores envejecemos y de repente pensamos en nuestra mente, es que ya enseñamos eso muchas veces, pero lo enseñamos a otra gente. Pero hay nuevas generaciones que continuamente tienen que ser entrenadas, capacitadas para la obra del ministerio. Por eso es que el liderazgo tiene que ser continuamente un pasar el manto a otras generaciones, porque los viejos nos cansamos o sentimos que algo ya lo hicimos, pero es algo que se hace siempre y debe hacerse siempre con un nuevo entusiasmo. Un redescubrimiento de la misión para cada nueva generación. Tercero, la ejecución de proyectos, eventos y programas con el fin de llevar el evangelio e iniciar discipulados en medio de grupos específicos, lo que abarca un amplio espectro de iniciativas que la iglesia local puede emprender. Por ejemplo, programas organizados para invitar a la comunidad en días especiales, a veces los días patrios, a veces días específicos de fiestas, algunos inclusive hemos aprovechado las fiestas, entre comillas, religiosas para invitar a comunidades enteras para algo especial. Campamentos, por ejemplo. Yo sé que los campamentos en muchas iglesias se limitan únicamente a creyentes. Cuando yo era pastor de la iglesia, me acuerdo que nosotros comenzamos a hacer campamentos y retiros con gente que no eran cristiana. Ahora, es un problema, porque te llegaba cada tipo de filisteo e incircunciso increíble. Pero siempre pedíamos que tuviéramos un balance, tantos creyentes, tantos inconversos, para tener algo de control sobre lo que estaba pasando. Pero eran amigos, vecinos de aquellos que ya eran cristianos. Entonces la idea era poder usar los campamentos y retiros para llevarles a una relación con Dios, un tiempo de intimidad con Dios. Muchos recibían a Cristo y también recibían el Espíritu Santo en estos eventos particulares. También podemos considerar desayunos o almuerzos para grupos blancos específicos. A veces desayunos o almuerzos para empresarios, profesionales, políticos, por ejemplo. Otra vez, grupos específicos en áreas de influencia específicas que podemos tocar, que no vendían a la iglesia normalmente, pero que en un restaurante de repente sí se nos llegan y podemos compartir la palabra en un contexto culturalmente relevante. También el trabajo de desarrollo en colegios y universidades. Hay básicamente proyectos de ese tipo que son directamente asociados con el ministerio, pero cuyos resultados no se ven directamente en la iglesia local. Si apoyamos tal o cual ministerio universitario, es importante. Si apoyamos tal o cual esfuerzo de educación de valores en colegios públicos, es importante, y esa es una obra que está asociada con la misión de la iglesia directamente. También el envío, sostenimiento y cuidado de misioneros, eso es fundamental. Esto no solo debe limitarse otra vez a los que nos enviamos nosotros mismos, sino también al apoyo que brindamos a los misioneros de iglesias hermanas, de la denominación o aún de otras agrupaciones que se alinean con la visión de nuestra iglesia local. Hoy en día cada vez es más frecuente darnos cuenta que en nuestra denominación muy amplia, otra vez Amy McPherson tenía un espíritu interdenominacional y no es raro encontrar iglesias de nuestra denominación que están apoyando misioneros de diferentes movimientos en todo el mundo. Y está bien, no solamente apoyamos los nuestros, pero también apoyamos de otros grupos que se alinean con nosotros en cuanto a la visión y corazón para la obra de Dios. Recordamos las palabras de Pablo a los Corintios que reflejaban la inversión de otras congregaciones en la predicación del evangelio en Corinto. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Hacerlo gratis. Cuando estuve con ustedes no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie.
pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Vaya, fíjense bien, Pablo en algunos casos dependía de su trabajo como hacedor de tiendas y en otros casos de las ofrendas de otras iglesias, pero la idea no quería hacer carga a la iglesia que estaba ministrando. Qué tremendo, ¿ah? Bueno, hagamos lo mismo. Estamos dispuestos a apoyar esfuerzos de otras iglesias. Es una bendición. Cuando comenzamos a salirnos de diríamos, esa camisa de fuerza que nos limita en lo que podemos hacer para la obra de Dios y se nos abre un horizonte amplio para servir a Dios. Ahora, hay otro grupo de gastos, otra familia de gastos que no son tan visibles. Estos son los que se invierten, lo que llamamos operación de la iglesia. Estos son los que se invierten para sostener la operación de la iglesia para poder desarrollar sus ministerios y que por ende redunda de manera indirecta en la expansión del reino. O sea, si no se mantiene la iglesia operando, no pueden haber los ministerios que surgen de ella. O sea, es como decir el overhead de una empresa. Si todos vemos, por ejemplo, los insumos, materia prima para producir las baterías de carro, o diríamos los paneles solares, todos vemos eso, los químicos, los metales, pero no vemos, por ejemplo, cosas como las oficinas de los gerentes, diríamos las prestaciones para los empleados, diríamos algunas actividades que tienen que hacerlos, las capacitaciones para mantenerlos al día de la tecnología. Son elementos de overhead. Bueno, asimismo, la iglesia para poder sostenerse tiene que incurrir en algunos costos operativos. Al igual que cualquier empresa, no toda inversión realizada contribuye de manera visible y directa a la misión de Dios, pero de no hacerse esas inversiones, se puede correr el peligro de frenar la obra de Dios a través de la iglesia. Así que tenemos que balancear las dos cosas. Claro que lo más importante es los gastos asociados con la inversión directa, pero también está la inversión de gastos de operación. Nuevamente hay una amplia variedad de posibles de gastos e inversiones que generalmente van a variar también en función del tamaño de la iglesia y su proyección ministerial. A continuación vamos a plantear algunos de los más comunes. No son todos, ¿eh? No es una lista comprensiva, pero es una lista importante. Ahora, tanto Jesús, Lucas capítulo 10, como Pablo en 1 de Timoteo 5, agregan lo siguiente. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Es más, Pablo explica el alcance de su referencia a Deuteronomio capítulo 25, donde aparece la frase por primera vez, en lo que respecta a los que ministran en la obra. Dice Pablo, en su carta a los Corintios, la primera, ¿acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? No nos hablaba a nosotros en realidad. Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Usted dirá, bueno, eso entiendo, eso, ¿no? Eso es el pastor, obviamente. Bueno, es más que el pastor. Aquí viene el problema. Este es un concepto fundamental para la operación de la iglesia que siempre debe ser tenido en cuenta e incluye múltiples rubros. Fíjense bien, por ejemplo, y fíjense que pongo por primera instancia no el pastor, sino pongo los compromisos adquiridos con la denominación. Debemos poder someternos y honrar a quienes están puestos por Dios arriba de nosotros para apoyarnos en nuestro ministerio. En cada país, la denominación espera de las iglesias locales que le integran ciertos aportes regulares que pueden incluir no solo el diezmo por extensión o diezmo de diezmos, sino también otras colaboraciones específicas que coadyuven al desarrollo y operación de iniciativas que benefician a todo el movimiento. En Panamá, por ejemplo, que es mi país de origen, tenemos una ofrenda pro campamento, básicamente para mantener los campamentos que tenemos por todo el país. Campamentos que sirven para retiros y todo tipo de actividades a nivel nacional. Hay múltiples campamentos en el país, así que hay que apoyarlos. Entonces, ellos establecieron un porcentaje y dicen, bueno, tal porcentaje para ayudar en esa dirección. ¿Ok? Pero es importante destacar que es a través de sus aportes también que se sostiene el liderazgo denominacional en todos sus niveles. Vaya, ¿cómo se le paga el salario al presidente nacional? ¿O cómo se le paga el apoyo a los supervisores de distrito, de provincia o como sea, de región?
Digo, no viene del aire, no viene como maná del cielo, ¿ah? Es producto de los aportes de todas las iglesias al Fondo Nacional. Obviamente esa estructura de administración de fondos cambia de país en país, pero lo cierto es que cuando se aporta al Fondo Nacional, eso es lo que estamos haciendo, contribuir al desarrollo y mantenimiento de la obra de la denominación a nivel nacional como movimiento, ¿ah? Ahora bien, en segundo lugar, vienen los salarios y prestaciones del equipo pastoral. Ahí es donde siempre caemos nosotros. Pensamos cuando hablamos del buey que trilla, pensamos en los pastores, en los líderes principales de la iglesia local. Y ciertamente ahí están también. La Biblia declara que el obrero es digno de su salario y por ende la iglesia jamás debe dejar por fuera este rubro. Aún en el caso del pastor bivocacional, se le debe hacer partícipe de alguna ayuda, si bien no sea un salario propiamente dicho. En caso de los ministros remunerados, también debe considerarse las prestaciones que indiquen las leyes del país, en especial las que se refieren a la jubilación. Yo me acuerdo cuando me tocó ser pastor bivocacional, por muchos años, 23 años de pastor como bivocacional. Uh, al comienzo, pues básicamente yo le dije a la iglesia, no necesito ningún dinero, yo tengo dinero para eso. Entonces yo no abracé el ministerio para enriquecerme. De hecho, mi negocio en aquel momento y mi trabajo me daba más que suficiente para eso. Pero con el tiempo Dios me habló y me dijo, tú no vas a ser el pastor toda la vida. De hecho, a los 23 años entregué la iglesia a mi copastor, que fue el pastor principal a partir de ese momento. Pero tú no sabes qué viene el nuevo pastor, cuál es su realidad. La iglesia tiene que acostumbrarse a tener un fondo para pagar a los pastores, para aportar a los pastores. Así que la iglesia, esencialmente el consejo, conversamos y establecimos un fondo pastoral, que era el fondo que me daban a mí mensualmente. Pero la verdad es que como yo tenía suficientes ingresos fuera, entonces la mayor parte, si no todo lo que me daban a mí como ofrenda pastoral, yo lo regresaba, pero como tenía libertad de hacerlo, daba los diezmos que iban a parar a la denominación, pero también daba el resto del dinero, lo invertía en fondos específicos de proyectos específicos. La idea es que yo no me enriqueciera. Dios no quiere que yo me enriquezca. Me encantó el ejemplo de dos pastores que admiro mucho. El pastor Jack Hayford, por ejemplo, en Los Ángeles, California, en Van Nuys, y el pastor Rick Warren, también en el área de California. Ambos pastores, Dios les bendijo con un don de escribir libros y en el caso de Hayford también componer canciones, todo aquello. De hecho, hay un ministerio que se llama Jack Hayford Ministries, que es el que maneja todos sus libros y publicaciones. Y entonces el pastor Jack una vez compartía en una conferencia de pastores que después de un tiempo, cuando comenzó a publicar sus libros, se dio cuenta de que los copyright fees, los derechos de autor que le pagaban por sus libros y publicaciones eran tan grandes que no necesitaba el salario pastoral. Así que renunció al salario pastoral en Church on the Way y se quedó únicamente viviendo de los aportes del copyright. ¡Qué tremendo! Rick Warren haría lo mismo años después. Es decir, el éxito de sus libros, Vida con propósito, fue tal, más allá de sus sueños más locos, que simplemente renunció al salario pastoral y estaba ministrando en función y vivía en función de sus aportes, de lo que recibía de las firmas editoras. ¡Qué tremendo! Bueno, muchos años atrás hice lo mismo sin pensar en eso, pero pensé simplemente que no me tocaba enriquecerme. ¿Eh? Dios no me llamó a enriquecerme. De hecho, si hubiera querido ser rico, no abrazo el pastorado, me quedo con mi empresa. Haría mucha más plata. Y cuando yo veo pastores que están obsesionados con ganar más dinero, digo, dejen el pastorado, vayan al mundo de los negocios. Es que no servimos para eso, entonces no sirve para nada. El ministerio nunca será y nunca debe ser visto como fuente de sostén. Es un privilegio servir a Dios. Y cuando no hay suficientes ingresos, entonces le metemos mano bivocacional, no hay problema. La idea es que podamos ir adelante, ¿ok? Pero sí, si hay mecanismo para la jubilación. Yo me acuerdo cuando estaba yo muchacho, muchos pastores no creían en eso. Dicen, no, Dios me va a sostener. Cuando llegaron a ser viejitos, ¿quién nos sostenía entonces? ¿Qué lío? ¿Eh? No, hay que proveer para el futuro de los pastores nuestros también. Ahora, aquí viene la parte que es menos visible. Los salarios y prestaciones del equipo administrativo y de mantenimiento. Ya comenzamos a entrar en un área que es un poco oscura para mucha gente en la congregación. Estos colaboradores remunerados deben ser compensados de manera apropiada y no disminuirse de su compensación porque estén sirviendo al Señor. Este personal no debiera de vengar menos salario que sus colegas en otras organizaciones afines o similares. Aunque sus funciones no sean tan visibles como la del equipo pastoral, son indispensables para el buen desenvolvimiento de la iglesia local. Que si la secretaria, que si
el contador, que si el conserje de la iglesia, el que limpia, todo aquello. Algunos dicen, no, pues eso lo hacemos todo voluntario. Aguanta, aguanta, hermano. Cuando es un trabajo fijo, repetitivo, eso se paga. El obrero es digno de su salario. Eso no solamente vale para pastores, hermano, vale para todo aquel que está involucrado en la obra del Señor, aunque sea al nivel más humilde en esas áreas. Tercero, y aquí viene la parte que yo diría es la más conflictiva de todas para muchas iglesias, las ofrendas y honorarios a líderes invitados. Esta suele ser un área un poco escabrosa. Fíjense bien, los ministros y líderes invitados, en especial los de fuera de la congregación, a compartir con la iglesia local también son dignos de su salario. Y se les debe dar una ofrenda a tono o consona con su participación. Por ejemplo, no es lo mismo una conferencia de 1 hora que una serie de conferencias durante varios días. Esa es la idea, ¿no? Si no existe un fondo especial para ello y se decide recoger una ofrenda especial para el invitado, se debe redondear en caso de que no alcance el mínimo que la iglesia había establecido en principio, ¿verdad? En sus normas. Pero en el caso de que la ofrenda recogida exceda ese mínimo, se le debe entregar la totalidad de la ofrenda recogida al invitado, porque para eso fue recogida. Qué interesante, ¿eh? Cuando usted recoge una ofrenda especial para un predicador invitado o un orador invitado, esa ofrenda se convierte automáticamente en un fondo designado o restringido. Hace muchos años, un amigo predicador panameño me contó con tristeza cómo al terminar su conferencia en una iglesia grande de otro país, el pastor principal arengó a la congregación a ofrendar de manera especial y generosa por el mensaje que el predicador había compartido. Mi amigo vio cómo la gente se volcaba a ofrendar generosamente debido al tipo de canastas abiertas que usaban para recoger la ofrenda, ¿verdad? Él se dio cuenta del montón de billetes que estaban cayendo. Pero al final el pastor le dio una ofrenda muy módica, de ninguna manera consona con lo que se había recogido. El resto de la ofrenda quedó en manos de la iglesia local para sus programas locales. Si bien ningún predicador que se precie de ser genuino siervo de Dios debe ser motivado por el manejo, el monto de la ofrenda que va a recibir. Al levantar ofrendas de ese tipo, la iglesia debe tener cuidado de considerarla, como dije hace un instante, un fondo designado y por ende intocable. Lo que pasó es que la iglesia local estaba aprovechando la presencia del pastor invitado para recoger más fondos, pero no se lo decía a la iglesia local. No está mal, fíjese bien, que yo recoja fondos especiales y le diga a la iglesia, vamos a darle al pastor invitado tanto. Pero tengo que decirle, porque si no se los digo, la percepción de la congregación cuando dan esa ofrenda generosa es que todo eso va para bendecir al pastor invitado. Y eso es un juego de conceptos muy, muy delicado, porque en realidad estoy robándole a Dios también. Yo no puedo decir que voy a hacer algo y hacer otra cosa. Si recojo para bendecir al siervo o la sierva de Dios, tengo que dárselo a la sierva o siervo de Dios. Punto. Dice, no, hermano, yo esto lo aplico para los pastores locales, nada más. No. Para todos que están involucrados con el ministerio. Y viene finalmente la parte que los servicios profesionales que la congregación necesita. Son muchas las ocasiones en que la iglesia local necesitará ayuda profesional externa, en especial cuando no se cuente con profesionales en esas áreas que quieran donar sus servicios. No es raro que las iglesias contraten abogados, consultores, arquitectos, ingenieros, auditores, actuarios, etcétera, y se les debe pagar sus servicios según lo acordado. Jamás debe entrar en un contrato con alguien sin preguntarle cuánto vas a cobrarme. Cuando dice, no, hermano, lo que usted quiera. No. ¿Cuánto me cobras ya? Y lo definimos y lo presupuestamos y se lo pagamos. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. No, hermano, pero eso es para los pastores. No. Para todos los que participan de la obra del Señor, de manera directa o indirecta, son dignos de su salario. Una vez que se acuerda el valor de los servicios, preferiblemente por adelantado, como dije antes de entrar en la operación, no se puede ni se debe regatear ese compromiso. Hermanos, me ha tocado ver tantas veces lo mismo. Bueno, hermano, pastor, yo le dije que iba a cobrarle 500 pesos, pero dice, sí, pero es que las cosas están duras, hermano abogado, así que, ¿qué tal si coge 400? No, le estás robando 100. Porque tu palabra empeñada decía 500. Y la palabra de un hombre de Dios debe valer tanto, que está dispuesto a coger los 100 pesos que faltaban de su salario y se los da al consultor para cumplir y honrar
a quien ha servido a la iglesia. Pero además, los gastos operativos pueden incluir elementos de los que la congregación no siempre está consciente. De hecho, casi nunca está consciente. Gastos como, por ejemplo, el consumo de electricidad y del agua, que son prioritarios y no negociables, siendo indispensables para el desarrollo de todas las reuniones y cultos que se dan en la iglesia local. Resultaría un mal testimonio para con la comunidad que a una iglesia local se le corte el suministro eléctrico. Dice, ¿por qué no tenemos luz, pastor? Porque no pagamos la cuenta. Qué bárbaro. ¿Por qué no tenemos agua en el baño? Porque no pagamos el agua tampoco. Pero también es importante que de cara a la responsabilidad de la iglesia de Cristo con el ambiente no se desperdicie su uso. Hay que hacer uso racional de la electricidad y del agua. Porque muchas de nuestras comunidades en nuestros países no tienen agua potable todo el tiempo. Y muchas de las comunidades tampoco tienen electricidad fiable, confiable. Y aquí estoy yo, porque soy iglesia de Cristo, gastándolo. No. Tal vez yo pueda pagarlo. Es una propaganda que hacían en Panamá hace muchos años atrás. La electricidad es barata, pero el desperdicio es caro. Y eso ya no es ni barata y tampoco es el desperdicio. ¿Eh? Pero en aquel tiempo sí lo era. Era barata la electricidad, pero el desperdicio era caro. El desperdicio siempre será caro y un testimonio de mala administración de los recursos de Dios. ¿Por qué pagar 10,000 pesos al mes de electricidad cuando solamente debo pagar 8,000? Compete al liderazgo de la iglesia asegurarse de que usamos los recursos de Dios de manera racional, porque esos fondos, repito, siguen siendo sagrados y siguen siendo públicos. El uso de la electricidad, por ejemplo, es un porcentaje cada vez mayor de los gastos operativos, por lo que deben establecerse políticas razonables orientadas para uso de esas utilidades. Muchas iglesias están cada vez más conscientes de que adquirir equipos de alta eficiencia en el consumo eléctrico redunda en ahorros visibles en la facturación mensual. Por ejemplo, hoy en día hablan de equipos inverter, no sé, un montón de locuras. Yo soy ingeniero electromecánico, así que debería saber un poquito más de esa cosa, pero ya estoy viejo y me he estado desconectando mucho de la parte tecnológica, pero ciertamente hay equipos de alta eficiencia. No es lo mismo comprar un equipo barato, pero que consume mucha electricidad, que un equipo un poquito más caro, pero que consume menos. A largo plazo se va a ahorrar mucho dinero en el consumo eléctrico. Entonces hay que pensar en esas cosas antes de hacer inversiones. ¿Ok? Cada vez más las iglesias son más atentas a eso. Me acuerdo cuando yo trabajaba tenía mi empresa, a veces le diseñaba equipos relacionados a locales comerciales y los dueños eran tacaños, ¿no? Y preferían comprar 20 equipos, 20 unidades bien consumidoras de electricidad y las cambiaban cada 6 meses, cada año. Pero claro, pagaban un dineral en consumo eléctrico porque nunca vieron el costo total. Y la razón por que no lo veían era porque eran empresas que operaban por 2 años y quebraban a propósito para votar a todos los empleados y no permitirles llegar a tener lo que llaman el seniority o, digamos, la estabilidad laboral. Eran truquitos que tenían ellos para hacer plata y no pagarle a los obreros lo que necesitaban pagarle. Entonces, a ellos no les importaba el consumo porque voy a cerrar la empresa de todas maneras. Y vendían los aires y compraban otros nuevos. Que eran malandros. Usted y yo no somos malandros, somos mayordomos del Dios Altísimo. Otro uso también es el uso de servicios de telefonía, internet, aseo, etc. Si bien estos servicios son menos críticos que lo de electricidad y agua, no por eso dejan de tener vital importancia en la operación de la iglesia local, especialmente en el día de hoy, ¿verdad? En el caso de los teléfonos celulares prepago por contrato, el personal a quienes les sean asignados deberán minimizar su uso para fines personales, ya que la congregación los está pagando para fines de la misión. Por otro lado, los servicios de internet deben y pueden ser usados y ser extensivos a la congregación de manera generosa, porque ya que lo tenemos ahí, que todo el mundo en la iglesia pueda usarlos, es una bendición. Que los estudiantes en las escuelas puedan venir a usarlos en las instalaciones, perfecto, eso es maravilloso. Ahora, en cuanto a la telefonía celular, cuando eso se vuelve un problema, lo que yo a veces he recomendado, y de hecho lo practiqué, es que es mejor que el equipo pastoral adquiera de manera personal su contrato y que la iglesia le proporcione una ayuda mensual. Ahí me limpio y acabó el problema de que el teléfono de la iglesia lo está usando la mujer y el hijo y el primo y el sobrino. Tranquilo, es mi teléfono. La iglesia me da un apoyo que no es el totalidad del costo, pero me ayuda con eso, pero es mi teléfono. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, porque eso elimina el conflicto de intereses
de que alguien pudiera estar usando el teléfono que es de la iglesia para usos personales mayormente. Así que el teléfono viene a ser propio y lo puede usar de manera como quiera porque también está ayudando a la iglesia en sus negocios oficiales. La limpieza, mantenimiento y reparación de las instalaciones de la iglesia son rubros muy poco visibles, a menos que algo se rompa o deje de funcionar. Así que son pasados por alto. Ahora, la única excepción obviamente es la limpieza. Todo el mundo quiere mantener la iglesia limpia y se mantiene limpia. Pero cuando los fondos se limitan o escasean los fondos, lo primero que se va es el mantenimiento y reparación menor de las instalaciones. No es raro encontrar en una iglesia local, por ejemplo, cielos que están viendo abajo, luces apagadas porque se quemaron los focos y nadie los ha cambiado porque no hay plata. Cosas como esa dan una mala impresión a las visitas que vienen de afuera. Esta iglesia anda como manga por hombro, anda toda desajustada. Hay que limpiar, una mano de pintura cada cierto tiempo no es un lujo, es una necesidad, ¿verdad? Un programa de mantenimiento preventivo y reparaciones menores puede resultar en el ahorro de costosas reparaciones y reemplazo de equipo de mayor costo en el futuro. Así que esto al final, en el largo plazo, tienen un ahorro a la congregación. La idea es que desarrollemos un concepto de costo total de los bienes que incluyen costos de adquisición, mantenimiento y reparación y finalmente su reemplazo en el tiempo. Cuando yo compro un equipo, yo debo saber que voy a reemplazar. Los contadores usan la figura de la depreciación para acumular fondos para cambiar el equipo eventualmente. Bueno, esa misma mentalidad debiera estar asociada con las iglesias locales. Ver el costo total del equipo para saber qué comprar y cuánto me va a durar. No nos debemos llevar únicamente por los costos iniciales de las cosas, porque eso al final de cuentas puede salir no más caro que lo que pensamos. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero los costos de refrigerios para reuniones y de negocios y planeamiento de liderazgo. Esto la gente lo da por sentado, pero este es un costo de operación y un costo no directamente asociado con la misión, pero que es fundamental, salvo en los casos en que los participantes traigan sus propios refrigerios, que no se estila, hermano. En ningún lado yo he visto que eso se estile. Eso lo hacíamos nosotros cuando era pastor principal, cuando comenzábamos la iglesia. Me acuerdo que nos turnábamos, nos reuníamos a las 5 de la mañana para orar los ancianos un día a la semana, un martes, si no me equivoco. Nos reuníamos con el pastor que en aquel tiempo estaba dirigiendo. Después yo heredé la misma práctica cuando fui pastor. Y me acuerdo que uno llevaba los panes, otro llevaban el café y ahí nos sentábamos a compartir, orábamos juntos y después íbamos para el trabajo cada uno. 5 de la mañana nos reuníamos, ¿ah? Y vivíamos un poquito alejados de la ciudad en ese momento, pero era un placer. Pero eso eran al comienzo de la iglesia, era una iglesia muy pequeñita. Después de un tiempo decidimos que eso no era justo, que básicamente la iglesia debe sufragar esos gastos como la que convoca esas reuniones, ¿verdad? Y ellos ya están ofrendando su tiempo y compromiso y debemos honrarlos por esa cosa. O sea, no hay que ser tampoco miserable y tacaño. Caramba, que cuesta un café, unas tortas, un emparedado, no sé, lo que le pueda dar. Eso es algo natural. Por supuesto que el liderazgo de la iglesia debe asegurarse de que si bien se honra a quienes colaboran en sus últimos ministerios, no se evite el despilfarro, ¿no? En estos días estamos teniendo mucho tumulto en Panamá por casos de aparente corrupción y se acusa a ciertos grupos en el gobierno que de repente el gobierno paga sus comidas y son unas tremendas comilonas, hermano. ¿Eh? Usted diría, estas comilonas son de aniversario, ¿no? Langosta, termidor y cosas como esas. No. Vamos a ser un poquito más honestos con esto. No se trata de eso. Y yo no he visto ninguna iglesia que haga eso tampoco. ¿Eh? Así que gracias a Dios que eso no ha sido una práctica que se ha abusado. Realmente no. Es todo lo contrario. A veces tratamos a los colaboradores con una miseria que es fuera de control. ¿Eh? Hay que honrar a la gente también. Ya están colaborando con su tiempo, están siendo voluntarios la mayor parte de ellos. Así que honrémoslos un buen cafecito. ¿Eh? En Colombia, un buen cafecito colombiano. Nada de traerme café importado de baja calidad, sino que vamos a honrarlos como se merecen. Es una forma que podemos honrarlos. Ahora, además hay muchos otros rubros que por su naturaleza tienden a captar la atención de la congregación, por lo que deben no ser concebidos, sino encajados en la visión ministerial de la iglesia para asegurarnos de que mantenemos la integridad como mayordomos. Los distintos proyectos de construcción. Hablamos de eso en los ingresos, ¿eh? Pero ahora estamos hablando de eso como egresos. Básicamente estos rubros suelen ser financiados a menos que sean de bajo costo por ofrendas especiales, ¿no? Recogidas en la congregación, pero la expectativa de un templo más bonito, grande, o aún de otro nuevo, suele ser fuerte motivación para que la gente dé. La gente se entusiasma con templos. Ya vamos a tener algo mejor, más bonito, más hermoso, más grande, en fin, todo aquello, ¿no? Pero el liderazgo de la iglesia debe tener cuidado de no dejarse llevar
por proyectos cuyo objetivo no sea realmente la misión, o lo que es lo mismo, invertir fondos innecesariamente cuando las instalaciones existentes hacen el trabajo realmente. Hace unos años me topé con un pastor, hace más de 20 años, 25 años. Este pastor tenía un templo como unas 200 sillas más o menos. Y entonces el tipo me decía, pastor, ayúdeme a orar porque quiero construir un templo de 500 personas. Yo digo, ¿y cuántas cintas tú vendes? 200. Dice, es un templo bastante bueno, ¿ah? Dice, pero es que ya no caben, hermano. Hay gente parada en el culto. Dice, ¿usted ha pensado en tener dos cultos, uno detrás de otro? Dice, no, hombre, sería mucho cansancio para mí. Perdón, perdón, mi hermano. ¿A quién le importa tu cansancio? Hay un cántico que dice por ahí, mi cansancio que a otros descanse. Lo menos importante es tu cansancio. Pero vas a hacer que la congregación duplique el tamaño de una instalación porque tú no quieres cansarte. Segundo, ¿quién dijo que tienes que predicar los dos cultos tú? La primera pregunta que me hago es, ¿por qué no tienes a otra gente trabajando contigo en tu equipo para predicar? Y si te morís mañana, ¿quién va a predicar? Caramba. Puedes multiplicar por 12 el tamaño de la instalación si tienes dos cultos consecutivos. No, pero es que me gusta que todo el mundo se reúna juntos. Tu gusto es una cosa, la necesidad del ministerio y la visión ministerial es otra. Si querés alcanzar a la comunidad, eso es más importante que otros elementos de menor importancia. ¿Se dan cuenta? Hay solución para muchas cosas, hermanos. ¿Ah? Nada más que a veces hay que ser un poquito creativo. Nada más. Así que no invirtamos tontamente en cosas innecesarias. Invirtamos en lo que realmente es importante y fundamental. El problema que muchas iglesias enfrentan, al igual que muchas organizaciones, es que muchos de los gastos de operación de la iglesia tienden a ser gastos fijos. Esto es, su monto no varía mucho en función del nivel de actividad de la iglesia y por ende puede llevarse un porcentaje importante de los ingresos discrecionales de la iglesia. Esta realidad puede tentar al liderazgo de la iglesia a utilizar parte de los fondos designados o restringidos para cubrir déficits operativos. Esta no es una suposición inventada por mí, sino que está respaldada tristemente por el traspié de muchos ministros y líderes de iglesia locales a través de toda América Latina, especialmente en Panamá. Hace unos meses, un pastor de iglesia local, no de nuestra denominación independiente, compartía el dilema por YouTube, el dilema financiero de su congregación, hizo un informe financiero de su congregación, que para mí es fuera de serie. Yo a pocos pastores he visto presentar las finanzas de su iglesia en YouTube, ¿no? Esto deja de ser un informe a la membresía y es un informe al mundo. Si bien los miembros habían aportado generosamente, conforme el Señor les había prosperado, a las arcas de la iglesia local, el equipo pastoral se había visto en la necesidad de recortar algunos de sus esfuerzos ministeriales dentro de sus instalaciones por falta de recursos. Esta era una cosa muy interesante, porque el presupuesto que yo estaba presentando era un presupuesto realmente enorme. La iglesia esta recibe una cantidad de dinero sustancial comparado con el promedio, y yo diría que más que el promedio de las iglesias locales en Panamá. Este dilema surgía debido a que un número creciente de aporte de los miembros iba hacia fondos designados, principalmente de misiones y de proyección social a la comunidad. Y su informe a la congregación pudo poner el problema en conocimiento de todos. En otras palabras, no se recortaban programas por antojo de los líderes, sino porque tenían que serle fieles a la designación de fondos por los donantes. Y eso me gustó. Era una enseñanza práctica lo que estamos diciendo hoy, pero un pastor local que está diciendo, no voy a violar el compromiso con ustedes. Lo que ustedes dieron para eso, vamos a honrarlo. Tengo que recortar los otros gastos, los recorto. Pero no voy a usar dinero de misiones para otra cosa. Y yo lo aplaudí, me pareció fuera de serie, fuera de serie. Y en YouTube. En YouTube nada menos. Qué tremendo, Qué tremendo. Ahora, un esquema utilizado con éxito por fundaciones y ministerios para eclesiásticos por años es el asignar un porcentaje de lo recogido bajo fondos designados para el manejo de la organización que administra el ministerio. Por ejemplo, es como una especie de overhead, un charge que se hace
de costo operativo en cada dólar que se da. Por ejemplo, en muchas agencias misioneras, usted manda, por ejemplo, 1,000 pesos al misionero Tiburcio González. Pero de los 1,000 pesos, la entidad ya ha dicho y está anunciado en su estructura y todo aquello, que de los 1,000 pesos no le van a llegar 1,000 pesos a Tiburcio. Le van a llegar solamente 950, porque 50 pesos, 5% del total va a ir a parar al fondo de operación de la misión para poder manejar los fondos, administrarlos, darle cobertura al muchacho, darle seguimiento, entrenamiento, todo aquello. Hay costos operativos de la misión que requieren que se queden con una parte para hacerlo funcionar. Entonces, eso alguna gente ha pensado, esto es una opción para la iglesia local. Sin embargo, aquí viene la parte. La implementación de este esquema en una iglesia local requiere un estudio serio porque el donante debe estar claro qué rubros, preferiblemente los que estén directamente asociados con la administración del programa en particular, se van a estar cubriendo con ese porcentaje. El problema es que la iglesia local tiende a llevar todo lo que sea porcentaje que se deduce para fondos operativos, va a parar un arca comunal, como en monopolio, ¿verdad? Arca comunal. Y de ahí el pastor y el liderazgo hacen lo que quieren con esos fondos, en base a la misión, obviamente, ¿no? Pero la congregación tiende a pensar que ya que los diezmos y ofrendas regulares no designadas son los que usa la congregación para operar, entonces sería como una doble penalización y estamos enriqueciendo un fondo en desmedro del otro. Ahora, iglesias grandes lo han podido hacer. Cuando una iglesia grande tiene un programa misionero sustancial, entonces que ellos pidan un porcentaje, 5% o 10% de lo que dan a cada misionero para operar el departamento de misiones no es problemático, porque esos fondos no se usan para más nada, no se paga luz con eso, no se paga electricidad, no se paga teléfono, se paga básicamente la operación del programa misionero, el manejo tal vez de los pastores que están al frente, de los directores, todo aquello, ¿verdad? De viajes de contacto con ellos, de seguimiento, reuniones pastorales, todo aquello. Entonces, hay que tener cuidado con ese esquema. Ese esquema es muy positivo, pero se presta más para iglesias más grandes o sistemas más organizados. Una iglesia local tradicional, este esquema de porcentajes no funciona muy bien, porque es percibido como un intento de robarle a Pedro para pagarle a Pablo. Y eso no conduce a mucha, diríamos, confianza en el liderazgo. Ya para cerrar. Ahora, en principio, toda iglesia debe intentar minimizar sus costos operativos para poder invertir la mayor parte posible de sus fondos en el cumplimiento de la misión de Cristo. Cuando la gran mayoría de los recursos financieros de una iglesia se gastan en mantener su operación, el resultado es una iglesia que se estanca y no crece, ya que simplemente se mantiene a sí misma. Cuando los fondos de la iglesia son mayormente para pagarle al pastor al salario, algo está intrínsecamente mal, porque la iglesia no es el pastor, es más que el pastor. Son muchas las iglesias que han descubierto la bendición del ministerio bivocacional, hacedores de tienda, ¿verdad? Especialmente cuando están en sus etapas iniciales y de crecimiento, cuando no pueden proveer un sostén adecuado a su... El ejemplo paulino en momentos específicos de su ministerio sigue hablándonos alto y claro. Yo nunca he codiciado la plata ni el oro de la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Wow, ese es Pablo, ¿ah? En algunos momentos apoyado por ofrendas de afuera, en otros momentos su propio trabajo duro como hacedor de tiendas. El Señor me dio a mí el privilegio, y con esto cierro, de ser pastor principal de mi congregación como ministro bivocacional por 23 años. Y al comienzo, como dije hace un instante, no me podían sostener. Después de un tiempo pudieron haberlo hecho, pero yo me di cuenta de que lo mío era un llamado bivocacional y simplemente le dije que no. De hecho, ese ejemplo se ha mantenido. Y después de mí, el pastor que sigue también es bivocacional y parece ser que el que va a repasarlo a él también va a ser bivocacional. O sea que básicamente el liderazgo de la congregación nuestra sigue siendo esencialmente bivocacional. Ahora hay algunas ayudas que se dan a los pastores, pero no son salarios. Ellos dependen realmente de su salario particular. Otra vez, creo que es una libertad que la iglesia debe tener. No puede verse como que están negando su vocación, como que están... La idea es que la familia del pastor no pase hambre. Yo he visto eso tantas veces que a mí se me quebranta el corazón. Cuando veo pastores que están, entre comillas, pagados por la iglesia, pero mal pagados, porque la iglesia no puede pagar más que eso. Entonces los hijos agarran cierta tirria, cierta animadversión contra la iglesia porque ven que otros niños tienen algunas cosas, comen bien y nosotros no, porque somos hijos del pastor, no puede ser. Pastor, trabaje, no es un pecado.
dice, porque es que si trabajo también secularmente o tengo un negocio, lo que sea, voy a tener menos tiempo. Ore a Dios y Él le dará gracia. Yo fui pastor bivocacional por 23 años. No me morí. De hecho, yo dejé el pastorado principal de iglesia en el 2005 y sigo vivo. No me he muerto de hambre. En nuestro movimiento, si no eres pastor, no eres nadie, pero yo sigo siendo alguien. Soy hijo de Dios sin ser pastor local. No, trabajen. Honre a su familia. Honre a su familia. ¿Saben qué me llevó a ser bivocacional a mí? Más bien, el ser bivocacional, ¿qué me llevó a hacer a mí? A discipular gente y entrenarla. Como yo no podía hacer todas las cosas que la congregación necesitaba, rápidamente me rodeé de un grupo de hombres y mujeres que me apoyaron. Entonces yo desde el comienzo, yo bauticé una sola vez en el bautisterio, una sola vez, la primera vez. La segunda vez, un par de ancianos. Hoy en día son parte, algunos ancianos y algunos líderes de la congregación los que bautizan en agua a la congregación. Al comienzo yo hice las primeras consejerías a todo el mundo, pero después hubo líderes que se encargaban de eso también y yo apoyaba. O sea, en otras palabras, todos los trabajos de la iglesia se hacían entre todos. O sea, comparta, delegue, capacite. Eso no viene por casualidad. Hay que invertir tiempo en esas vidas, pero la idea es que al final ellos colaboran en el ministerio. Ahora, no lo hice por visión, es que un visionario, no, tu abuela, no fue ninguna visión. Básicamente era necesidad. Dice que la necesidad es la madre de la creatividad a veces, ¿verdad? Necesitamos hacer algunas cosas para poder cumplir con lo que tenemos que hacer. Bueno, háganlo. Redescubran algunos de ustedes también el potencial del pastorado bivocacional, que no es una negación de la provisión de Dios, que no estoy traicionando a Dios porque Dios me llamó, no, todo lo contrario. Yo hasta el día de hoy estoy convencido, Dios me llamó al pastorado por ese tiempo, sigo siendo pastor, obviamente trabajando en otros niveles, a nivel internacional, a nivel global, pero la idea es que Dios nunca me ha faltado. Y la congregación no tuvo que pagar un alto precio para que yo sirviera, ni tampoco frenarse de muchas inversiones ministeriales a nivel mundial y a nivel local. Pudo invertir más en capacitación de líderes, en envío de misioneros, porque yo estaba básicamente bivocacional. Al final, cuando salí de la iglesia, pudieron plantar una cantidad de iglesias interesantes. Los mismos ancianos que estaban conmigo son pastores hoy en día en otras iglesias locales nuestras. Así que adelante, hermanos, esta es una primera entrega. La próxima semana vamos a hablar de algunas cosillas más. Específicamente, vamos a hablar de los elementos, de otros elementos de mayordomía financiera que les van a chocar a algunos de ellos, pero les van a animar también otros. Pastor Raúl, muchísimas gracias y gracias a Inés aquí por darnos la oportunidad de tener estas conferencias, clases, testimonio, bueno, muy, muy interesante. Y sí, yo estoy de acuerdo que definitivamente el presupuesto, la manera como vemos el ingreso, el gasto, esto de lo sagrado, lo público, lo legal, siempre es un arte y es un reto. Pero sabe Dios da gracia. No podemos solamente conformarnos como pastores o líderes de una iglesia pensando, no, mi parte es lo espiritual, ministerial, nada, todo de verdad incurre en un hecho económico. Y al final cuando nos pasan el informe es donde vemos que hicimos. Es mejor decirlo antes y no después cuando nos presentan toda la información. Muchas gracias, Pastor Raúl, muy expectante, atento a lo que viene y de verdad que sí, vamos a orar para pedir a Dios su gracia, su atención, que este equilibrio, que este balance entre lo administrativo, lo ministerial, como lo dijiste claramente, la visión va a correr sobre recursos que Dios nos confía. Desenfocarnos de la misión o no usar los recursos en lo que Dios nos ha confiado, bueno, eso traerá unas consecuencias y no un fruto tan bueno. Que Dios nos ayude a ser sensibles a esto. Permítanme orar, por favor. Amado Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de tener estos temas tan necesarios, Señor, tan vitales en el enfoque de una necesidad global de ganar a este mundo para Cristo y discipularlo. Y tú nos confías recursos para hacer esto, que podamos ser personas fieles, Señor, fieles en lo poco, para que nos confíes lo mucho, que podamos ser fieles, Señor, en la rendición de cuentas, que podamos ser fieles a tu misión. En el nombre de Jesús, danos esa gracia, danos esa sensibilidad. Ayúdanos también, Señor, con los hermanos en las congregaciones
que están pidiendo la rendición de cuentas o que están proyectando su dar, su generosidad a temas muy específicos. Que seamos fieles a todo esto y comprendamos estos cambios que vienen para tu gloria y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.